Bueno, mañana cubriendo para Canal 13 va a estar nuestro compañero Pablo Callejón, que estuvo hace unos días en La Perla y volvió muy marcado por la experiencia, Pablo. Así es, Guillermo, buen día, buenas tardes. Sí, la verdad que es una experiencia de la que uno no sale igual al recorrer La Perla, pero también pensando en con qué objetivo nos dábamos esa posibilidad de recorrerla, y nos pareció que fundamentalmente había que quitarle esa realidad abstracta o de museo o de postal que se le había adjudicado a La Perla en su recuperación para todos los cordobeses, y humanizar esos lugares donde en definitiva se produjo lo peor de la noche más larga de los cordobeses: las torturas, las desapariciones, los secuestros, la quita de la identidad de más de 3.000 personas que transcurrieron por allí. Y en ese recorrido, la verdad que lo primero que te impacta es que cuando llegás a La Perla te encontrás con las imágenes de los desaparecidos. Esa es la primera referencia que uno tiene, el primer pabellón al acceder a La Perla, más allá del ámbito administrativo, me refiero al estrictamente militar, es el recorrido por las imágenes de las fotografías de los desaparecidos, de quienes murieron allí en La Perla, y también de los elementos que fueron recuperados, que también eran una postal de resistencia, ¿no? Digo, desde un tablero de ajedrez hecho con migas de pan, o alguna carta que se pudo sustraer, o alguna ropa que todavía se pudo recuperar. Entonces, a partir de allí, encontrarse con el espacio es realmente conmovedor. Hay sobre todo dos lugares que me parece que son postales muy duras de La Perla. Una es la denominación de La Cuadra, que es donde los tenían allí alojados. Donde contaba Alberto recién. Efectivamente, bueno, Alberto, esa es la primera postal tremenda, digamos, del espacio donde los tenían en una situación totalmente indigna. Y también la referencia de la sala de torturas, que durante mucho tiempo estuvo cerrada por una orden del Juzgado Federal y que ahora se puede acceder. No se puede ingresar porque hay también una preservación para evitar el morbo y todos los condicionantes que implica recorrer ese espacio, ¿no? Pero a mí lo que más me sorprendió no es la estructura física de la sala de tortura, sino la cercanía con La Cuadra, es decir, la posibilidad que tenían los detenidos de, aún no estando en la sala de torturas, de escuchar todo lo que ahí sucedía, ¿no? Y que además la situación de que estando en la sala de torturas trasladaban a los detenidos solo para que pudieran visualizar esa circunstancia es realmente tremendo, digamos, de lo que es un espacio que a pesar de las remodelaciones que se hicieron, porque allí después funcionó a partir del 79 un espacio de instrucción militar, pero que sin embargo, a pesar de esas remodelaciones, conserva todos los matices del horror, ¿no? Alberto, ¿usted cuando volvió encontró huellas? Sí, es que lo que podíamos ver estando ahí adentro era muy poco, era mucho más, como decía recién Pablo, lo que se oía, y eso era una doble tortura lo que se oía, porque muchas veces de noche, tanto yo como algunos de los que estábamos cerca, arrancábamos un poquito de paja del colchoncito para tratar de ver si podíamos, cuando teníamos las manos atadas adelante o esposadas adelante, ponerlo en los oídos para disminuir el impacto de los gritos de las torturas. Pero decía... ¿A qué hora ocurría eso? ¿Todo el día? A cualquier hora. La tortura, hubo épocas después en que, según decían, se iban a sus casas los torturadores por la noche, pero hubo... No había paz, no había un momento de paz. No, en los primeros tiempos era continuado, era permanente. Y cuando no era la tortura, digamos, de concesiones formales... ¿Ustedes sabían cómo la aplicaban? ¿Qué estaba pasando? ¿Cómo se torturaba? Y bueno, sí, es que en algunos casos la padeció, digamos, a intervalos la padecíamos también. Era por turno, ¿no es cierto? Nos iban llamando, íbamos... O sea, ¿sabían cómo estaba organizado eso? Sí, claro, sí. O sea, lo íbamos sabiendo sobre la marcha, a medida que iba ocurriendo. Por supuesto, con matices. En algunos casos era mucho más dura, mucho más fuerte, y en algunos casos era más leve. Y había siempre en esto 2 o 3 personas que cumplían funciones distintas. Estaba el malo y estaba el bueno. Estaba el que te ponía la picana y el que cuando tenías una herida te tiraba un chorro de alcohol, y estaba el otro que se acercaba y te decía por lo bajo, decirles algo, aunque sea para parar un poco la bronca, para así tener un momento de tranquilidad, un momento de respiro. Eran roles, pero no era que había uno bueno y uno malo. No. Estaba planificado que así... Claro, eran funciones que iban cumpliendo, ¿no es cierto?, como para
para tratar de sonsacar datos o obtener alguna información de quienes estábamos en esa situación. ¿Vos decís que eso se percibe, se siente, Pablo? Absolutamente. Una de las primeras referencias que tomaron los sobrevivientes para determinar que habían estado en la perla eran, un poco lo que explicaba Alberto, unos cerámicos rojos y unas pequeñas piedras que están en el ingreso a lo que son las oficinas, que era el momento en que los bajaban y que ellos podían ver o tener esa primera percepción antes de que los ingresaran a las oficinas de la Blande, digamos, que eran esa primera discusión casi de tipo político, hasta que les mostraban algún torturado y los llevaban a la sala de torturas. Entonces esas pequeñas referencias han sido fundamentales, y otro de los aspectos que es clave, digamos, en lo que ha sido el proceso posterior ha sido la zona del baño. ¿Por qué la zona del baño? Porque era el momento en que podían lograr algún diálogo. Alberto nos comentaban, decir, bueno, soy tal, me secuestraron en tal lado, si sobrevivís, contalo, digamos. Y esa circunstancia que permitió referenciar también quiénes habían estado allí, porque había resultado muy difícil para muchos poder entender, a veces eran apodos simplemente. Tuvo que ir a declarar a Tucumán. No, a Tucumán no, esto es lo de en Córdoba. En Córdoba, de Córdoba. De alguien que trajeron de Tucumán. Sí. ¿Lo que contó? Sí. ¿Que le había contado en la perla esto? No. Este compañero y con quien trabajamos después una amistad, y que fue mi compañero de celda durante un tiempo, está bien, ahora era sí. un militante que había estado detenido en el penal de Rapson y fue traído en 2 ocasiones a Córdoba. La primera vez cuando se hizo la fiesta nacional del trigo en Leones en el año 1977, que ahí trajeron, como iba a venir o Arguindegui o Videla, finalmente vino Arguindegui a Leones, trajeron un contingente de miembros de las 3 o 4 organizaciones político-militares y partidos políticos de izquierda más significativos como rehenes, avisándoles que si ocurría algo, a ellos los cepillaban, digamos, dicho en la jerga, ¿no? Y después trajeron un número mucho más importante, alrededor de 50 personas para el Mundial de Fútbol del 78, que se desarrolló aquí en Argentina, ¿no es cierto? Con el mismo objetivo. Con el mismo propósito. Ahora, hay que resaltar, sin querer marcar distinciones, porque acá tampoco no había ni buenos ni malos, pero sí había malos y peores, en todos casos. Ha habido todas estas cosas de traer rehenes y de tenerlos cautivos con la amenaza de muerte para ellos e inclusive en algunos casos para sus familias afuera, fue algo que ocurrió de manera más significativa en el área del Tercer Cuerpo de Ejército. Los presos políticos, inclusive en el Tercer Cuerpo de Ejército, estábamos incomunicados. Teníamos las ventanas tapiadas con muros hechos con ladrillos block o con chapas atadas a las rejas. Estábamos todos en los pisos altos para no poder tener contacto de ningún tipo con el exterior ni con los presos comunes, y además de eso no teníamos correspondencia, no teníamos visita, no teníamos ningún beneficio en cuanto a ingreso de medicamentos.